En un rincón de Nueva Inglaterra, donde el ladrillo rojo se funde con el verdor de los parques, se alza una ciudad que es sinónimo de historia, intelecto y orgullo. Es Boston, la cuna de la Revolución Americana, el lugar donde se gestó la libertad y donde las mentes más brillantes de la nación forjaron su futuro. Para el mundo, Boston es la majestuosidad de Harvard, el eco de los discursos de John F. Kennedy, la vitalidad de sus estadios repletos y el encanto de sus calles adoquinadas. Es una ciudad que se presenta como un faro de éxito, un vibrante retrato del sueño americano. Pero como un viejo libro con una página rasgada, Boston tiene otra historia, una que no se cuenta en los folletos turísticos ni se celebra en las postales. Es una historia que se susurra en los callejones oscuros, en los puentes helados que cruzan el río Charles y en los barrios donde el frío no es solo una sensación térmica, sino una forma de vida. ¿Qué pasaría si te dijera que la misma ciudad que inspira a millones esconde una realidad donde las promesas de prosperidad se desvanecen en la neblina del amanecer, donde la esperanza se desintegra en jeringuillas abandonadas y donde los gritos de la desesperación son la única banda sonora? Aquí, en la ciudad del conocimiento, una sombra se ha apoderado de las calles más desprotegidas, una epidemia silenciosa que no discrimina entre los que han perdido el rumbo y los que nunca lo encontraron. Esta es la Boston de las calles, la de los refugios improvisados y la de los rostros que, aunque a simple vista parecen ausentes, cargan el peso de una batalla diaria. Hoy no te invitamos a ver los símbolos de su gloria, sino a descifrar el dolor que se oculta bajo su fachada. Ven con nosotros, porque es hora de abrir los ojos a la epidemia de droga que se tragó a la ciudad. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, no dejes que el viaje termine aquí. Suscríbete al canal para seguir explorando el mundo con nosotros, dale a me gusta para apoyar nuestro trabajo y activa la campanita para que no te pierdas el resto del documental. Para comprender la herida, primero debemos entender la gloria. Y la gloria de Boston no es solo una página en un libro de historia, sino el latido de un corazón que ha resonado por casi 400 años. Fundada en 1630 por puritanos ingleses que buscaban una nueva vida, Boston se concibió no solo como un asentamiento, sino como una utopía, una ciudad sobre una colina de la que el resto del mundo aprendería. No fue un simple campamento, fue una declaración de intenciones. Los primeros años olían a madera recién cortada, a la tierra húmeda del puerto y al esfuerzo de una comunidad que construía su destino desde cero, con una fe inquebrantable en sus ideales. El centro se llenó de iglesias y escuelas, de casas de ladrillo y calles estrechas que serpenteaban como si imitaran los senderos que dejaron los nativos. Con el tiempo, ese pequeño asentamiento se convirtió en el epicentro intelectual de las 13 colonias. Las ideas se fermentaban en los cafés y las tabernas, se debatían en los salones de los pensadores y se propagaban en los periódicos. Boston se convirtió en el hogar de Franklin, de Adams, de Hancock. No solo grandes hombres, sino pilares de un pensamiento radical que desafiaba a la corona británica. Cada callejón, cada plaza guardaba una anécdota de conspiración y valentía. La sangre del Boston Massacre, las aguas oscuras del puerto que se tiñeron de té, el eco de los tambores que anunciaban la guerra. Boston no era simplemente un lugar donde se hacía historia, era el lugar donde la historia se hacía de rodillas, con las manos en la tierra, con el sudor y la sangre de sus propios ciudadanos. La Revolución Americana le dio a Boston un estatus casi mítico. Era la ciudad del coraje, de la rebeldía noble. Su orgullo estaba en haber sido el primero en levantarse, en gritar por la libertad, en empuñar las armas contra un imperio. Este legado, más que cualquier monumento, se convirtió en el ADN de la ciudad, un sentimiento de que Boston siempre estaba un paso por delante, en la vanguardia del progreso, en la primera línea de la historia. Durante el siglo XIX y principios del XX, Boston se reinventó. Las fábricas textiles se levantaron, el olor a sal se mezcló con el aroma del algodón procesado y el sonido de las máquinas de coser se convirtió en la sinfonía de la prosperidad.
Los viejos edificios de la Old City convivían con las chimeneas humeantes de los distritos industriales como el de South Boston. Millones de inmigrantes irlandeses, italianos, judíos y polacos desembarcaron en sus costas, buscando en la promesa de la Atenas de América una vida mejor. Los barrios se transformaron con nuevas lenguas y nuevas costumbres que enriquecían el tejido social. Los pubs irlandeses, las panaderías italianas y los pequeños negocios familiares se convirtieron en el corazón de la comunidad. El ritmo era frenético, lleno de energía, de sueños y de ambición. Los obreros volvían a casa con los rostros tiznados por el carbón, pero con una satisfacción sencilla, sabiendo que sus manos construían no solo una ciudad, sino un futuro para sus hijos. La clase media floreció. Los barrios obreros se hicieron vibrantes, llenos de familias que compartían una misma historia de lucha y esperanza. El siglo XX trajo consigo una nueva transformación, una que pocos vieron venir. A medida que la manufactura se movía al sur del país y al extranjero, el rugido de las fábricas de Boston se fue apagando. La seda y el calzado dieron paso a la alta tecnología. La industria, el pilar sobre el que se había construido la prosperidad de la clase trabajadora, comenzó a desmoronarse. El declive no fue violento ni repentino, sino silencioso, una erosión gradual que dejó cicatrices invisibles. El olor a algodón se reemplazó por el del aire acondicionado en los laboratorios. El sonido de las máquinas dio paso al zumbido de los servidores. Y mientras el centro de Boston se transformaba en un paraíso de vidrio y acero, las orillas del río Charles se llenaban de jóvenes estudiantes en busca de conocimiento. La reputación de Harvard, del MIT, de Tufts, atrajo a las mentes más brillantes de todo el planeta. Boston se convirtió en la meca de la biotecnología, de la medicina, de las finanzas y la inteligencia artificial. La ciudad parecía haber logrado la transición perfecta, de la vieja economía industrial a la nueva economía del conocimiento. En la superficie era una historia de éxito. Pero para las familias de los barrios más alejados, los que habían dependido de los empleos industriales, la historia fue otra. Para ellos, el progreso no fue una escalera, sino un muro invisible que los separaba de la prosperidad que veían en los noticieros y en las postales. Los que se adaptaron lo hicieron con gran esfuerzo, pero muchos se quedaron atrás, sin las herramientas ni las oportunidades para subirse al tren de la nueva economía. Los barrios obreros se vaciaron de sus jóvenes que se mudaron en busca de trabajo y se llenaron de incertidumbre para los que se quedaron. El orgullo de ser bostoniano permaneció, pero se mezcló con un creciente resentimiento y una sensación de abandono. El mismo lugar que una vez fue el punto de partida de los ideales más nobles de América, comenzaba a dejar a su propia gente atrás en la oscuridad, en la sombra de la gloria. Y en la próxima parte nos adentraremos en ese declive, un lento y doloroso viaje al corazón de la miseria. En el corazón de la opulencia y el progreso de Boston, una sombra comenzó a crecer, silenciosa y tenaz. No llegó en forma de un huracán o una crisis bursátil repentina, sino como una erosión lenta que carcomía el tejido de la clase trabajadora. Para entender la epidemia de droga, primero hay que entender la epidemia de la desesperanza. Y para eso debemos viajar a los barrios que no suelen aparecer en las postales, a lugares como Dorchester, Roxbury o South Boston, donde el ladrillo rojo ya no simbolizaba la historia, sino el abandono. Durante la segunda mitad del siglo XX, Boston, como muchas otras ciudades industriales de la costa este, se vio golpeada por un fenómeno que cambió su destino para siempre: la desindustrialización. Las fábricas textiles, que habían dado trabajo a generaciones de inmigrantes, se mudaron a otros países en busca de mano de obra más barata. Las acerías cerraron sus puertas. Los astilleros se silenciaron. El sonido de las máquinas se reemplazó por el sonido del viento colándose por las ventanas rotas de las fábricas abandonadas. El aroma a algodón y metal fundido se disipó, dejando un vacío que no se podía llenar con la fragancia del progreso tecnológico. Para las familias de clase obrera, este declive fue un golpe devastador. De la noche a la mañana, el trabajo que conocían, el que habían heredado de sus padres y abuelos,
simplemente desapareció. Un electricista de tercera generación, una tejedora con décadas de experiencia, un soldador que había construido barcos para la marina, todos se encontraron en una encrucijada sin salida. No tenían las habilidades para trabajar en el nuevo sector tecnológico. ¿Cómo se aprende a programar después de 40 años trabajando con las manos? La brecha se hizo más grande que el río Charles. Por un lado, el paraíso de la alta tecnología y la educación. Por el otro, el infierno de la incertidumbre y el desempleo. Con la pérdida de empleos, llegó el éxodo. Los jóvenes y los más capacitados, los que tenían la oportunidad de huir, lo hicieron. Se mudaron al oeste, al sur, a cualquier lugar que prometiera trabajo y un futuro. Los que se quedaron fueron los que no pudieron, los más vulnerables, los ancianos, las familias con raíces profundas en la comunidad que simplemente no tenían a dónde ir. Los barrios que alguna vez fueron vibrantes, llenos de vida y de niños jugando en las calles, se fueron vaciando, dejando atrás edificios abandonados, negocios cerrados y una sensación de derrota que se podía sentir en el aire frío de Boston. La desintegración social se aceleró. La falta de trabajo llevó a la pobreza, y la pobreza a la desesperación. Las redes de apoyo que existían en las comunidades, los pequeños negocios, las iglesias, los clubes sociales, se fueron debilitando. Se rompió el tejido de la comunidad. Las familias se separaron, los vecinos se volvieron extraños. Los más jóvenes, sin oportunidades ni modelos a seguir, se vieron atraídos por el único negocio que florecía en las calles: el tráfico de drogas. La llegada de la epidemia de crack en los años 80 fue un catalizador de esta caída. Los barrios ya vulnerables se convirtieron en campos de batalla para las pandillas. La heroína, y más tarde el fentanilo, encontró un terreno fértil en la desesperanza. Personas que antes solo habían conocido el trabajo duro y honesto se vieron atrapadas en una adicción que prometía un escape temporal de una realidad insoportable. Era una tormenta perfecta. Un sistema económico que les dio la espalda, una comunidad que se desintegraba y una droga que ofrecía un alivio fugaz a un dolor muy real. El sistema político y social de Boston reaccionó, pero de forma tardía y con medidas superficiales. La policía aumentó las redadas, los políticos prometieron soluciones rápidas, pero ninguna de esas acciones abordó la raíz del problema. No se invirtió en la reeducación laboral a gran escala. No se crearon programas de vivienda accesibles, ni se restauraron los servicios sociales que se habían desmantelado. La ayuda llegó en forma de tiritas, no de cirugía. La ciudad del intelecto y la innovación no supo o no quiso encontrar una solución para sus propios ciudadanos olvidados. La ciudad se polarizó en dos mundos paralelos. Por un lado, la Boston de los rascacielos, de los restaurantes de lujo, de los estudiantes con mochilas llenas de libros caros y de los jóvenes profesionales que ganaban salarios de 6 cifras. Por el otro, la Boston de los barrios obreros, donde la única opción era el trabajo precario o, peor aún, la calle. Este abismo económico y social es la verdadera raíz del problema. La epidemia de drogas no es la causa, es el síntoma de una ciudad que se olvidó de su gente. Y en la próxima parte nos adentraremos en el corazón de esta realidad, en el lugar donde el declive se ha manifestado de la manera más dolorosa. Para aquellos que viven la otra Boston, la del día a día en los márgenes, las estadísticas no son solo números, son sus vidas. Y la realidad es brutal. Las calles que rodean Mas and Cass, en el corazón de un distrito industrial, se han convertido en el epicentro de la crisis, un lugar que los locales llaman la zona. La primera impresión es un golpe al estómago, una bofetada de realidad que te saca del ensueño de la ciudad del orgullo. La visión de personas encorvadas, con la mirada perdida, los cuerpos temblorosos y los movimientos lentos, como si estuvieran en un limbo entre la vida y la muerte. El olor es una mezcla penetrante de orina, basura acumulada y sudor. Aquí el frío de Boston se siente doblemente, no solo por la temperatura que quema la piel, sino por la indiferencia que parece flotar en el aire. No es la imagen que el mundo tiene de la ciudad de la bahía, sino el eco de una tragedia que nadie quiere escuchar.
Es la banda sonora del fracaso social. El fentanilo ha sido el principal arquitecto de esta miseria. Un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, que ha convertido una adicción en una ruleta rusa. Los usuarios no saben lo que están consumiendo. Una dosis puede ser la salvación temporal, la siguiente la última. Las sobredosis no se cuentan por docenas, sino por cientos cada día. Las sirenas de las ambulancias se han convertido en la banda sonora de la zona, una melodía constante y desgarradora que nadie puede ignorar. Los paramédicos son una presencia constante, como soldados en una guerra perdida, reviviendo a las personas con naloxona, solo para ver cómo la misma persona se desploma horas después. Es un ciclo de muerte y resurrección sin fin, una batalla sin victoria. La piel se llena de llagas, de heridas abiertas que no cicatrizan. Los dedos, las manos, las piernas se pudren. Es una epidemia que carcome la carne y el alma de los que caen en sus garras. Y todo esto ocurre a escasos kilómetros del centro financiero, de los hospitales de renombre mundial y de las universidades de élite. Es un abismo que separa la teoría de la práctica, la riqueza de la pobreza, el ideal de la realidad. Pero la realidad de estos barrios va mucho más allá de las drogas. El problema más doloroso y palpable es el de las personas sin hogar. En una de las ciudades más ricas del mundo, miles de personas duermen en tiendas de campaña, en cartones o simplemente sobre el cemento helado. Son hombres, mujeres y, lo más trágico, niños que no tienen un lugar a donde ir. Son los que no encontraron un trabajo, los que perdieron sus casas, los que sufren enfermedades mentales y los que han sido abandonados por sus familias. No son solo una estadística, son seres humanos que merecen un lugar donde descansar y un plato de comida caliente. Y el sistema, diseñado para proteger a los más vulnerables, parece haberlos olvidado. Los refugios para personas sin hogar están sobresaturados y tienen largas listas de espera. Las reglas son estrictas, no permiten mascotas, no permiten a las parejas dormir juntas y los horarios son inflexibles. Para muchos, es una elección imposible. Prefieren la calle, con todos sus peligros, que la pérdida de la dignidad y la última conexión humana que les queda. Y el problema se extiende más allá de la gente que se ve. Hay miles de personas que son sin hogar, pero no viven en la calle. Son las familias que duermen en sus coches, los niños que se quedan en casa de amigos, los ancianos que no pueden pagar el alquiler y que, en cualquier momento, podrían unirse a la población de la calle. La crisis de las personas sin hogar en Boston es un problema multifacético. No se trata solo de la falta de vivienda, sino de la falta de acceso a la atención médica, a la educación y al trabajo. Es un círculo vicioso del que es casi imposible escapar. Sin un techo, no se puede conseguir un trabajo. Sin un trabajo, no se puede conseguir un techo. Y sin un hogar, las enfermedades mentales y las adicciones se convierten en una compañía constante. La ciudad del amor fraterno ha creado un abismo entre los que tienen y los que no, entre los que prosperan en la economía del conocimiento y los que se hunden en el pantano de la desesperanza. Este es el retrato de la otra Boston, la que no se ve en los panfletos turísticos, la que duele en el alma. Pero no todo está perdido. En el próximo segmento te mostraremos que incluso en la oscuridad, la luz de la esperanza puede brillar. En el corazón de la oscuridad de Boston, donde las heridas son profundas y la desesperanza parece reinar, existe una fuerza silenciosa que se niega a rendirse. No es una campaña política ni un titular mediático. Es la resistencia de la gente común, de aquellos que se atreven a creer que la humanidad todavía tiene un lugar en las calles. La esperanza aquí no es un ideal abstracto. Es una comida caliente, una manta limpia, una palabra de aliento. Se manifiesta en las pequeñas organizaciones de base, en los voluntarios que desafían el frío para llevar suministros, en las enfermeras que curan llagas en plena acera, en las madres que no han perdido la fe en sus hijos. Uno de los ejemplos más conmovedores de esta resistencia es el trabajo de los comedores populares, que operan con presupuestos mínimos, pero con un corazón inmenso. Pensemos en un lugar como el Pine Street Inn,
una de las organizaciones más grandes del noreste de Estados Unidos, que se dedica a servir a las personas sin hogar. Cada día, sus voluntarios preparan y distribuyen miles de comidas nutritivas. No es solo un acto de caridad, es un acto de dignidad. Es la convicción de que nadie debería pasar hambre, sin importar su situación. El olor del estofado caliente, el vapor que emana de los tazones, es un pequeño milagro en un entorno donde la comida es a menudo un lujo inalcanzable. Pero más allá de la comida, estas organizaciones ofrecen un refugio, un lugar seguro donde las personas pueden escapar por un momento del frío implacable del invierno de Boston y de los peligros de la calle. La resistencia también se encuentra en el sector médico. Enfermeras y trabajadores sociales, en lugar de esperar a que la gente llegue a los hospitales, se aventuran en la zona. Equipadas con botiquines de primeros auxilios y una inagotable dosis de paciencia, se dedican a curar heridas, a administrar medicación y a hablar con las personas. Es un trabajo duro, a menudo ingrato, pero vital. A menudo son ellos los que salvan vidas, los que detectan a tiempo una infección mortal o los que evitan una sobredosis inminente. Pero su trabajo es más que curar el cuerpo, es curar el alma. Es ofrecer una mano amiga, una mirada de compasión, un recordatorio de que no están solos y de que todavía hay alguien que se preocupa por ellos. En estas interacciones humanas, en los ojos de un voluntario que mira a un adicto con respeto, es donde se siembra la semilla de la recuperación. La comunidad también ha tomado un papel activo en la lucha. En Dorchester y Roxbury, barrios que han sufrido las consecuencias del declive industrial, los vecinos se han organizado para crear programas de prevención y de apoyo. Han creado centros comunitarios donde los jóvenes pueden ir después de la escuela para que no caigan en la tentación de la calle. Han iniciado proyectos de arte callejero y jardines comunitarios para embellecer los espacios públicos y dar a la gente un sentido de pertenencia. La resistencia es cultural. Es el orgullo de un barrio que se niega a ser definido por su pobreza. Es el sonido de los tambores en un festival callejero, el aroma a barbacoa en un parque, el arte de un mural que cuenta la historia de la gente que ha luchado por su tierra. Pero la resistencia no solo se manifiesta en grandes organizaciones o proyectos comunitarios, se manifiesta en los pequeños gestos, en las historias individuales de valentía. Pensemos en el dueño de una pequeña tienda en Mass&Cass que, a pesar de los robos y los peligros, se niega a cerrar sus puertas porque sabe que para muchos es la única fuente de suministros. Pensemos en la abuela que, después de perder a su hijo a causa de las drogas, fundó un grupo de apoyo para otras madres que están pasando por lo mismo. Pensemos en la gente sin hogar que se protege mutuamente, que comparte sus mantas y su comida. Son actos de amor en un mundo lleno de odio, de esperanza en un lugar lleno de desesperación. Esta es la verdadera cara de Boston, la que no se ve en los panfletos turísticos, la que no sale en las noticias. Es la cara de la gente que se niega a rendirse, la que lucha con sus propias manos y su propio corazón para curar las heridas de su ciudad. Es un recordatorio de que, sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre habrá una luz si alguien se atreve a encenderla. Si esta historia te conmueve, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con Docu Tierra. En la oscuridad de la crisis hay un rincón de Boston que se niega a ser definido por el dolor. Un lugar donde la esperanza se manifiesta en las historias cotidianas de la gente. Un lugar donde la belleza, la comida y el arte se convierten en actos de resistencia. Es el otro lado de la ciudad, el que a menudo se ignora. Y para entender su esencia, debemos sumergirnos en la cultura local. Una de las joyas de esta ciudad es su gastronomía. El aroma de las ostras frescas en un restaurante de mariscos en el muelle de Boston, el sabor salado del océano en cada bocado, el New England Clam Chowder, una sopa cremosa de almejas, se convierte en un refugio contra el frío invernal. El olor a pan recién horneado y queso derretido en el famoso Philly Cheesesteak es una experiencia que transporta al paladar a un lugar de consuelo. Pero la comida no es solo una experiencia culinaria, es un acto de comunidad.
Los festivales gastronómicos, los mercados de agricultores locales, los puestos de comida en los barrios son lugares de reunión donde la gente se conecta, se ríe y se siente en casa. Es la gastronomía como un hilo que teje una red de comunidad y pertenencia. La cultura es otro pilar de la resistencia de Boston. Los murales de arte urbano que adornan las fachadas de los edificios en el barrio de Roxbury, las galerías de arte en el South End, los conciertos de música en vivo en los parques. El arte se convierte en una herramienta para contar historias, para dar voz a los que no la tienen, para embellecer un entorno que se ha visto afectado por la pobreza y el abandono. En los festivales de música, el sonido de los tambores, de las guitarras, de las voces que se unen en un coro, es un grito de alegría que se alza contra el silencio de la desesperación. Es el arte como un acto de resistencia, como una declaración de que la belleza puede florecer incluso en la oscuridad. La naturaleza también tiene un papel importante en la historia de Boston. La belleza de sus parques, como el Boston Common y el Public Garden, son un oasis de paz en medio del ajetreo de la ciudad. El olor a hierba recién cortada, el susurro del viento en los árboles, el canto de los pájaros en la mañana. Son lugares de refugio, donde la gente puede escapar por un momento del ruido y el caos y reconectarse con la naturaleza. Pero el Boston Verde no es solo un lugar de belleza, es un lugar de encuentro, donde la gente se reúne para hacer deporte, para hacer un picnic, para simplemente sentarse en un banco y ver el mundo pasar. Es la naturaleza como un acto de sanación, como un recordatorio de que la vida sigue su curso, sin importar cuán oscuro sea el camino. El otro lado de Boston es un recordatorio de que una ciudad no se define por sus edificios o sus problemas, sino por su gente, por su cultura y por su espíritu. Es un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz de la esperanza puede brillar, y que la belleza, la comida y el arte son actos de resistencia que pueden curar las heridas de una ciudad. Es un recordatorio de que Boston, a pesar de sus problemas, sigue siendo la ciudad del amor fraternal. Hemos recorrido un largo camino. Comenzamos en la gloriosa Boston del pasado, una ciudad que se forjó en el fuego de la revolución, en los ideales de libertad y justicia. Vimos cómo esa gloria se desvaneció, dejando a su paso la desesperanza y la miseria. Nos sumergimos en la oscura realidad de la epidemia de drogas y de las personas sin hogar, una herida abierta en el corazón de una de las naciones más ricas del mundo, y encontramos, en las historias de resistencia, en el arte, en la comida y en la gente, una chispa de esperanza que se niega a extinguirse. Boston es, en esencia, una advertencia. Es un recordatorio de que la prosperidad de unos pocos no puede ocultar el sufrimiento de muchos. Es una lección de que una ciudad no puede enorgullecerse de su pasado si ignora las necesidades de su presente. Y es un llamado a la acción para todos nosotros, para que no apartemos la mirada, para que no olvidemos que la verdadera grandeza de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Pero, sobre todo, Boston es una historia de resiliencia. La ciudad que una vez se levantó contra la tiranía, se levanta ahora contra el abandono y la indiferencia. El amor fraternal que una vez unió a los fundadores sigue vivo en las pequeñas acciones de compasión, en las manos que ayudan a los caídos, en las voces que se niegan a ser silenciadas. La esperanza de Boston no llegará en un gran titular, sino en el corazón de su gente. ¿Qué otro rincón del mundo te gustaría que exploráramos? ¿Cuál de las historias de resiliencia de Boston te impactó más? ¿Crees que la verdadera lección de esta historia es que toda sociedad tiene una herida? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que sigamos viajando juntos.